Señores, estamos en la estación de Funes, muy cerca de Rosario. Aquí es el lugar para el primer encuentro nacional de Taunus y Granada. Ya hicimos un video contando las tres perlitas de esta exposición, pero ahora le vamos a hablar un poquito de Ford Taunus en Argentina, con algunas cifras de fabricación, con distintos modelos, tratando de hacer no la historia, porque nos faltarían un montón de detalles, pero sí ilustrar un poquito sobre este auto que, si bien es un mediano, se lo conoció como el chico de Ford. El Ford Taunus se presenta en 1974. La publicidad hablaba de Ford Fairlane, Ford Falcon, Ford Taunus, el chico de Ford. Era un impacto porque Ford por primera vez presentaba un auto europeo en lo que es el mercado argentino. Todos los productos que Ford había vendido fabricados en Pacheco, en camiones, pickups o autos, eran de origen americano. Y el Taunus es la variante europea de Ford que viene de Alemania. También se lo conoció como Ford Cortina en Inglaterra, pero sin dudas era importante. Y se presenta con una versión que se llama GXL, que tenía 2000 centímetros cúbicos. El que estamos viendo acá, que ya es más moderno, a la línea 74, y la mayoría de los GXL que ustedes van a ver, tiene el logo con la cilindrada que dice 2300 centímetros cúbicos. Y el L es el que va a decir 2000. Pero los primeros GXL eran 2000 centímetros cúbicos bien puestos, como decía Ford, y aquellos primeros GXL no tenían los faros auxiliares como tienen ya la mayoría, o sea, son solo los primeros cuando Ford lanza el Taunus que vienen de esa forma. Y por supuesto, las características que los van a distinguir en estas dos versiones, digamos base L y tope de línea GXL. Vamos a ver un L, que es este rojo que está acá, para entender que era un Taunus básico. Acá está lo que yo les hacía mención, 2000 centímetros cúbicos. Todos los L eran con 2 litros y los primeros GXL también. Después sale el motor de alta compresión para nafta especial 2300. Y esta trompa que tiene este L, así con los faros rectangulares sin auxiliares, también así lucían los primeros GXL. Claro, el L era la versión más despojada y por lo tanto va a venir con las tacitas decorando las llantas de chapa y no va a tener ornamentación lateral en cuanto a baguetas ni tampoco techo vinílico. Y en la parte trasera lo que se lo va a distinguir es justamente por falta de ornamentación. No tiene las baguetas que va al medio y la insignia L, que va a ser precisamente la de esta versión entrada de gama. Hubo un cambio en el L en el año 77 que mejoran la performance del auto por acortar las relaciones. Y también en el 77 se ve una versión de Taunus L de 2 tonos de pintura que venía gris y gris o verde y oro inca o oro azteca, que esta parte venía contrastando en 2 tonos de carrocería. Pero digamos que el L fue un caballito de batalla. Voy a sacar la computadora para darle algunas cifras de este machete que me hice anoche de estadística. Taunus, en 1974 se fabricaron 4.766 unidades. 1983 fueron L y 2.682 fueron GXL, como estos que están acá. Si bien estos son más modernos, son los primeros ya con algunas características. Es fácil distinguir un GXL, ya después venían todos con esta trompa así mucho más importante y acá es fácil notar la diferencia de bagueta lateral, las llantas, siempre el Taunus trajo rodado 13 en Argentina, y este es el detalle de alta compresión, ¿no? Cuando Ford le ponía esta calco a los 2.3 o a los SP, es que solamente se podía usar lo que hoy sería nafta premium. En aquel momento era la nafta de alta compresión. Y los GXL venían con vinílico, algo que podía marcar deportividad o podía marcar también suntuosidad. En este caso es hermosa la combinación de este azul plata con el techo vinílico azul. Y en la cola lo que estamos viendo es lo que yo le hacía la diferencia. Las baguetas del GXL y el logo
GXL que distingue a esta versión. Para el 75 salieron 13.770 Taunus producidos en Pacheco, viene el Rodrigazo y en el 76 la producción cae a 9.947. Se recupera en el 77 con casi 17.000 Taunus salidos de la fábrica de Pacheco, 16.985, y se mantiene en el 78 con 15.665 autos. Ahora, también lo que va a llegar como una novedad en 1975 para Taunus es la novia del viento, que es la Coupé. Bien, justo como estamos en la estación de Funes, pasa el carguero, es el segundo del día, ya está terminando y vamos a hablar de la Coupé Taunus. En realidad, si yo voy a la estadística de ADEFA, en el año 74 se fabricaron 101 coupés en Argentina, pero es en el 75 donde se lanza, 2.484 se producen ese año. Y la novia del viento tiene que ver justamente por esta aerodinámica, ¿no? Esto es lo que hace a una coupé. Calculen que esta es la primera coupé que Ford hace en Argentina, o sea, hasta ese momento Ford había hecho solo sedanes, Fairlane, Falcon y Taunus, alguna rural, pero no una coupé. O sea que esto venía a romper el mercado. Ahora, ¿había coupés en Argentina? Sí, por supuesto, pero eran o del segmento superior al Taunus, Torino, Chevy, GTX, Polara, o de segmentos inferiores, porque acá hay una discusión que no es tal, pero mucha gente cree que el Taunus era rival de un 125 y en realidad esto es segmento D. Por lo tanto, esta coupé con 2.300 centímetros cúbicos estaba un segmento por encima de una 125. Entonces, podían rivalizar en prestaciones, todo lo que ustedes quieran, pero este era un auto de un segmento superior. Y una cuestión también que estaba recién hablando con Eduardo Leota, que tiene una Coupé Taunus, Edu, pero no pudo venir, es el tema de la cola negra, porque hay una discusión, era opcional, había un pack de lujo que venía en negro, venían algunos años, venían algunas versiones, bueno, hasta lo que yo pude averiguar y que Eduardo también coincide, era como una opción que podía venir o no. No sabemos si se cobraba como un opcional más que el auto tenga cola negra en las primeras Coupé Taunus. Van a ver también con la cola pintada color carrocería, pero esta Coupé viene realmente a pegar justo en un mercado donde no se conocía una Coupé de 4 cilindros. Y si vamos al interior, vamos a aprovecharlo también. Esta Coupé está restaurada y el tapizado está respetando lo que es la tela original. Pero de paso, con la Coupé podemos hablar de algunas características del interior. Por ejemplo, lo que era el tablero, que acá por supuesto ya tenía tacómetro, que el L no lo tiene, pero el GXL o la Coupé sí. 4 marcadores de aguja, radio AM, ¿sí? Y la calefacción. Este equipo es agregado, ese relojito no venía. Por supuesto que el Taunus tenía caja de 4 marchas y era un auto muy sólido y bastante robusto para ser un auto chico de Ford. O sea, Ford tenía que mantener esa confiabilidad que había generado a partir del Falcon en el Taunus. Y la Coupé encuentra un promedio de ventas interesante. En el 76, 2.230 unidades. En el 77 salta a 4.012 unidades y cae a 2.400, 2.395 en el 78. Pero hay algo que va a destacar también al Taunus, que es en 1978 la aparición de la caja automática. Lamentablemente no hay ningún automático hoy acá, era una caja de 3 marchas que empieza ofreciéndose en el GXL y también hay coupés automáticas GT que no era lo más deportivo que uno podía pensar en la época, pero se llegaron a ofrecer. Y le diría que unas cuantas, porque si comparamos los Taunus vendidos con caja automática con la Fuego vendida con caja automática, que salió unos años después, hay muchísimas más Taunus automáticas que Fuego automática. Y lo que viene después
es la línea SP, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver una SP, pero no cualquiera SP. Esta obtuvo el primer premio en Autoclásica en Industria Argentina, origen europeo, que es esto, que no saben lo que pesa, y también el Best of Show que le dio Old Timer, programa colega de Roberto Mina, en Autoclásica 2022. Es esta coupé que está acá. Increíble el estado de este auto, es 1980, es como entrar a una concesionaria Ford cuando el auto era 0 kilómetros. Y les voy a contar algo, 79, 80, época de oro de Ford, ¿sí? Se había quedado sola en el mercado de americanos, en el 78 se fue General Motors, Chrysler, si bien no se fue, se va Chrysler y la empresa queda en manos de los concesionarios. Hay muchos que creen que Chrysler pasó de Chrysler a Volkswagen. No, Chrysler se la quedaron los concesionarios porque Chrysler se tomó el buque. Y los concesionarios dijeron, no, nosotros vendemos muy bien el 1500, los camiones, las pickups, algo se venden, el Coronado ya mucho no, vamos a tratar de mantener el negocio. Pero Ford queda como dueña del mercado americano y deciden hacer una versión potenciada que, así como en el Falcon desde octubre del 72 se usaba la mecánica SP, bueno, el SP llega al Ford Taunus. Entonces sube la potencia del motor de 122 a 132 HP SAE. Este tiene el opcional del aire acondicionado, el múltiple de escape venía así, individual para la versión GT, y la tapa de válvulas cromada. Y lo que hace a la diferencia de la Coupé Taunus es también la combinación de colores, ¿no? Esta es negro y gris, había gris y negro, había roja y gris, y particularmente esta Coupé, a mí siempre me llamó la atención cuando la vi, que el interior tiene el tapizado de la combinación de la Coupé roja, y el actual dueño nos está contando que esta coupé es santafesina y se pidió a fábrica con esta combinación de colores. O sea que la tuvo que esperar para que le llegue con este color de tapizado. Y el opcional que tiene es el aire acondicionado por encima de los relojitos SP que eran característicos de esta versión. Entre GT y SP en el 79, la cifra de coupé se va a 3.652 y el récord de producción de Coupé Taunus en Argentina es en 1980, que llega a 4.106 unidades. Fíjense este detalle también. Acá están las chapas patente originales de Santa Fe y el auxilio de este auto, que no era una galletita Oreo, eso está más que claro, está sin rodar. Es la FATE Maxi Radial rodada, pero es la original. 185-70-13, ¿no? Siempre el Taunus trajo llanta 13. Hoy es un problema conseguir llanta 13 en Argentina y por lo tanto muchos Taunus que estamos viendo lamentablemente sufren el cambio de llanta a 14, 15, pero por una cuestión no de gustos, sino me parece que por conseguirle una cubierta que el auto pueda seguir rodando. Así que póngase las pilas la gente de neumáticos, aunque sea la línea clásicos, teléfono para Michelin, traigan rodado 13, que los chicos quieren mantener los autos con los rodados originales. Y les contaba de 1980. Bueno, el año brillante para Ford es más de 112.000 Ford salieron de fábrica en 1980. Coupé Taunus 4.106, como le dije. GXL también récord de producción para el modelo, 14.519, y el L 15.691. O sea, el récord de producción de Taunus en Argentina es 1980, 34.316. El segundo número es el 79, con 25.877. Y si sumamos la primera generación del 74 al 80, la cifra nos da 18.980 Taunus Coupé fabricados, casi 19.000, 57.262 del GXL y 45.084 del L. Es decir, Taunus en esos años produjo 121.326. Algunos dirán, canibalizó al Falcon, seguro, porque la gente buscaba economía y buscaba un auto más chico. No, el Falcon vendió 148.502 unidades entre esos años. Y si vamos a
la comparativa Falcon-Taunus en esos 7 años, 5 años, el Falcon vendió más que el Taunus. 2 solo, el Taunus produjo y vendió más que el Falcon en esta primera generación. Vamos a ver ahora la evolución del Taunus, cómo sigue el MK3, pero además le vamos a hablar de un auto muy particular, que es la coupé de la línea nueva, exclusiva, fabricada en Argentina. 1981, Ford renueva el Taunus y lo hace en el mes de enero, algo que no estábamos acostumbrados. Generalmente una marca americana saca la línea 81 en octubre del 80. No sé si se demoró el proyecto o qué pasó. Lo cierto es que al salir la línea 81, la campaña era un Taunus hace verano. Y yo, que estaba viviendo en Mar del Plata y en el 81 tenía 15 años, me voló la cabeza ver al nuevo Taunus, porque ya existía el Granada en Argentina, que acá hay uno también, que era un auto europeo carísimo, y el Taunus lucía como un Granada pequeño. Ahora, el primer Taunus que yo veo en Mar del Plata es un L, no había llegado el guía. Entonces, esto es lo que yo vi en 1981, o sea, un auto con llantas de chapa, un auto más bien básico, con un tapizado de vinilo, pero que, si bien respetaba lo que eran las puertas, así parecido el auto al anterior, cambiaba toda la trompa y toda la cola. Entonces el diseño era mucho más moderno y europeo. 1981, plena importación abierta en Argentina, por lo tanto era un cambio más que importante del auto para enfrentar también a los autos europeos. Y las ventas, digamos que no le van tan mal, pero las ventas se mantienen en buen volumen. 37.212 Taunus salen en 1981 al mercado. 2.800 de la Coupé GT, 17.463 del Guía y 16.949 del L, que venía con el mismo motor 2 litros. Estos autos en la línea anterior y en esta, cuando son L, podían usar nafta común. Miren, toda esta gente está escuchando la historia de un Granada, y es lo que yo le decía recién. Este auto, cuando llega a la Argentina, era una revolución. Calcúlense que estábamos con un Taunus GXL como este amarillito Sahara que tenemos acá, con un Falcon 1980. El Fairlane era lo mejor que tenía Ford, y de repente aparece un Granada V6 europeo en las concesionarias. Por lo tanto, cuando en 1981 aparece la línea nueva del Taunus, era muy fácil pensar que el auto era importado, ¿no? Que el auto Ford lo trajo producto de que se había abierto la importación. No, este Taunus es nacional, el MK3. Y cuando es un guía, que acá nosotros aprendíamos lo que era el diseño guía, que lo podía tener también el Granada, había LS, pero empezamos a entender que guía era el nuevo tope de línea en Ford. También el Falcon, cuando cambia de línea en agosto del 82, desaparece la versión futura y pasa a ser tope de línea con el escudito guía. Y cuando es un guía, tenía algunas particularidades. Por ejemplo, la llanta, que sigue siendo de 13 pulgadas, tiene el diseño similar al Granada, por eso el auto tanto se parecía. El paragolpes, que antes era así integral de fierro, pasa a tener algo que a nosotros nos costaba asimilar, punteras plásticas, ¿no? ¿Qué decía mi viejo? Pero esto en cualquier roce en un estacionamiento vuela, ya sabemos a dónde. Y sí, volaban, pero bueno, también se conseguían y se cambiaban fácil. Tanto es así que después hubo una fábrica argentina que le hacía un paragolpe integral al Taunus, para personas como mi viejo que decían que esto no iba a andar. Pero lo cierto es que también el guía pudo tener opción de techo vinílico, que se mantenía desde lo que era el GXL. Y cambia también lo que es toda la parte trasera del auto con respecto, acá tenemos un GXL y uno nuevo, y ahora les voy a destacar que es esa letra S. Pero fíjense cómo el auto tiene otra presencia totalmente superior en lo que hace al diseño. Y estos faros, en principio importados, se traían de Inglaterra. Después de la guerra de Malvinas se empiezan a traer
de Francia, y después se adaptan estos faros al Falcon, lo hace Tomadoni, para ponerle al Falcon los faros Taunus. ¿Y qué es esta S? Porque Taunus 2.3 guía era lo normal. En el 82 aparece la letra S. Y en realidad S era la mecánica de la versión SP puesta en el 4 puertas. No solo la mecánica de 132 caballos, la suspensión estaba modificada, más dura, al estilo coupé. Y acá empezamos a entender lo que era la deportividad para un sedán en el Taunus, con esta serie, que para 1982 las ventas del Taunus caen como toda la industria, ¿no? Fue un año durísimo. No llegan a 20.000 unidades, 19.682. 1.923 coupé, 7.753 guía y 10.000 del L. O sea, el L vendía más por ser más accesible. Y eso es lo que diferenciaba a esta unidad. Pero le estoy hablando de la coupé, le dije que era exclusiva y todavía no se la mostré. Este es el motor de una coupé Taunus con el mismo Lima 2.3, pero en este caso ya estamos en algo que se desarrolló en Argentina. Algunos ya lo saben, pero hace unos años era una noticia que este frente del Taunus guía, por decirlo de alguna manera, de la línea nueva, no se llegó a conocer en Europa. Esta parrilla con los faros Gela se vendía como accesorio y después va a venir de serie a partir del 83 en la última coupé Taunus, como esta SP5 que tenemos aquí al lado. Pero se le podía poner esta parrilla a un Taunus guía o a una coupé. Y lo cierto es que estas 82, cada año la coupé Taunus de la línea nueva va a tener variantes. Por ejemplo, en el 81 es la única que va a ofrecer tapizado de cuero. Se mantiene la caja automática en la coupé Taunus y también van a tener algunas diferenciaciones en el interior. Pero esto hoy ya está siendo buscado en Europa, porque el Taunus o el Cortina está ganando su evolución, digamos, de auto clásico en Europa, y están descubriendo que en Argentina nosotros hicimos una coupé que ellos no tuvieron. Y fíjense lo que es la caída de cola, que es la misma de la Taunus, digamos, sobre la base GXL, pero lo que le cambia totalmente es este farol diseñado exclusivamente para esta coupé. El ingeniero Molise me contaba que cuando estaban diseñando en Ford la idea del nuevo Taunus, iban a matar a la coupé. Entonces dijeron, ¿pero por qué? Si vende bien relativamente para lo que es el modelo. Bueno, porque no existe. Dijo, pero la trompa es exactamente igual a la del sedán, se la podemos adaptar perfectamente. Es solo modernizar la parte trasera. Y bueno, ahí estaba el genio de Tomadoni para hacer de este vehículo un exclusivo nacional. Y también el interior, como todavía no le hemos mostrado lo que es el interior de un guía o de un auto más de esta serie, vamos a aprovechar lo que es la calidad de construcción que tenía Ford en estos años. Miren lo que es la madera de puerta. Esto es madera, no es imitación. Es madera lustrada, la calidad de las telas, la calidad de los tapizados, el tablero y, en este caso, la opción del aire acondicionado y los relojitos de hora que son de la versión SP, que no estaban en esta de serie. Pero la coupé Taunus en 1982, 1.923 unidades, 2.800 en 1981. Y vamos a mostrarle la evolución a lo que es el fin de vida de la coupé y ya llegando al final de la vida del Taunus. Bien, antes de pasar a la SP5 no me puedo olvidar de lo que después nosotros íbamos a denominar como SP4 y ahora le explico por qué. Esta era la GT-SP de la línea 7980, ¿sí? Que ya se la hemos mostrado, le mostramos una igual a esta, y la GT-SP evoluciona también como ocurrió con la línea Taunus, o sea, no solo que Ford Argentina conserva a la coupé, sino que deciden hacer una versión potenciada que le resultaba muy interesante a la fábrica. O sea, la mecánica no cambia, siguen siendo 132 caballos. Esta coupé todavía con la caja de 4 marchas. Por eso, cuando sale la SP5 con quinta, a esta le decíamos cariñosamente SP4. Y
Es 81 y 82 que se fabrica esta coupé. Y si uno agarra la lista de precios de Ford, parece una coupé más cara y debería ser más cara porque es potenciada, es SCP, tiene otro aspecto. Pero sin embargo, la coupé más cara que podía tener la línea Ford en 1981 no era la SP, sino era la GT. Porque la GT podía venir con aire, con dirección y hasta con caja automática y tapizado de cuero. Esa es la que tiene Eduardo Leotta, o sea, un incunable dentro de la línea de Taunus, porque eso era como el corolario de equipamiento puesto en una coupé. Pero en este caso, acá hoy no hay ningún Taunus automático, pero acá todavía había caja automática de 3 o manual de 4. Y en 1983 la guerra con la Fuego empezaba a perderse, porque la Fuego era un auto mucho más moderno que la coupé. Si bien la Fuego era de un segmento inferior y tracción delantera, y esto es un segmento de tracción trasera, los años le pesaban al Taunus. La respuesta de Ford, ahora sí, es la SP5. Señores, la coupé Taunus, todo un mundo, y les cuento algo, en ese momento cuando sale la publicidad de la SP5 en la revista Corsa, en la revista Gente, 7 días, había una foto que se la veía de atrás, de este color, y decía, téngala o resígnese a verla siempre de atrás. Bueno, esa foto estaba pegada a mi habitación y yo que dije, algún día la voy a tener, porque ahora con esta edad, con 16 años, 15 años, no puedo. Después había otra que era 20 centésimas de segundo para verla, porque es lo que tardaba en pasar la coupé. O sea, mucho marketing de Ford para vender a la SP5. ¿Cuál es el cambio más importante que tiene la coupé? La caja de quinta, ¿sí? En el test de Corsa decían, la salvaje predilecta se urbaniza. Y usaban el logo SP para jugar con salvaje predilecta. Y hay un mito que yo alimenté también, porque yo pensaba que Corsa había dicho que la velocidad máxima era inferior a la GT del año 80, y yo dije, la estaban probando en quinta y tendrían que haberla probado en cuarta. No, es un error, qué sé yo por qué surgió ese mito, y yo lo compré y lo difundí. Lo cierto es que Corsa hizo el test como corresponde y la máxima la dio en quinta, pero decían que la coupé había tenido una merma de rendimiento con respecto a la SP del año 80 que habían probado. Ahora, había combinaciones de colores, por ejemplo, la roja, que nosotros le decíamos la española entre los amigos, venía con estos colores amarillos, que también podía combinarse, si es gris, con la franja naranja, y si era azul, que es la que menos se nota las bandas negras, venía con la franja blanca al costado de las puertas. Lo cierto es que para 1983 existía la posibilidad de comprar una GT todavía, pero incluso hay GT con caja de quinta, muy poquitas, pero las hay. Pero lo cierto es que el cambio Ford, el impacto lo hace con la SP5. Y las ventas no fueron una cosa que digan wow, pero también hay que ver cómo estaba el mercado en ese momento. 1983, las últimas 2.175 coupé Taunus dejan la planta de Pacheco. El guía produce 3.984 unidades y el L 5.983. O sea, el Taunus cae del 82 al 83 de 20.000 a 12.106 unidades en Argentina. Y en el 84, ya sin coupé, los últimos Taunus están los L, también inclusive algunos L, que me olvidé de hablar del L equipo B, que era un opcional que tenía de mayor equipamiento. También hay algunos Taunus L84 con caja de quinta, y los últimos guía también son con caja de quinta. Para 1984 se producen en total 12.000 Falcon y 6.705 Taunus. Y si uno ve la rivalidad entre Falcon y Taunus en todos los años que convivieron, el Falcon produjo 7 años más unidades que el Taunus y el Taunus 4. Pero marcó a fuego. ¿Cuántos se vendieron en total? Tengo la estadística aquí. 193.856 Taunus vieron la luz saliendo de la planta de Pacheco. Una época de oro de la industria nacional, donde estos autos se diseñaban en Argentina, se hacían versiones exclusivas, se potenciaban en Argentina y además
1980, el año de oro de Ford, con más de 112.000 unidades producidas en Pacheco. Y entre ellos estaba el Taunus. Así que bueno, hoy acompañamos a distintas agrupaciones del Club Taunus de Rosario, que vienen también de Córdoba. Y fue un gusto compartir la tarde con ellos en este primer encuentro nacional de Taunus y Granada, preparándonos para los grandes festejos que se van a dar en 2024, cuando este auto cumpla 50 años. Y ahí haremos algo más entretenido.